realizar para poder preparar al paciente para que al acto quirúrgico llegue de manera óptima, ¿no? Entonces, para hacer el preoperatorio de un paciente tiene que haber una evaluación prequirúrgica, una evaluación del riesgo quirúrgico del paciente y obtener el consentimiento informado. ¿Cómo se hace la evaluación preoperatoria? Que no es más, la evaluación preoperatoria que no es más que la determinación integral del estado de salud del paciente que va a ser sometido a un acto quirúrgico. Esto no quiere decir que sea el diagnóstico de patologías que no se hayan diagnosticado, sino que una vez diagnosticadas esas patologías, si están si no tienen alteraciones o si no están descompensadas, o si están descompensadas, estas patologías tienen que compensarse, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la evaluación preoperatoria? Es la definición del estado fisiológico actual del paciente, determinar todos los procesos patológicos presentes y su grado de actividad, evaluación de su estado nutricional, delinear su estado cognitivo y emocional y planear la acción para minimizar los riesgos, ¿sí? ¿Esto cómo se hace? Haciendo una historia clínica, pidiendo los exámenes de laboratorio y determinar en qué estado está nuestro paciente. Como saben, la historia clínica es un documento médico legal, no vamos a hablar mucho de estas cosas, vamos a hablar más de qué se debe hacer en un preoperatorio, ¿sí? Entonces, en la evaluación preoperatoria, después de haber realizado nuestro examen físico y determinado qué características tienen nuestros pacientes, si tienen asma, diabetes, hipertensión, todas esas cosas, se deben de pedir exámenes de laboratorio. Aunque el paciente esté sin ninguna patología de base, igual se le tiene que pedir los exámenes de laboratorio. Y los básicos son el hemograma completo, pruebas de función renal como la creatinina, pruebas de función hepática, trailers de las bilirubinas, transaminasas, las fosfatas alcalinas también se deben pedir, grupo sanguíneo, pruebas de coagulación, VIH, siempre todos los pacientes VIH siempre tienen que estar, siempre se tienen que pedir, prueba de embarazo en caso de mujeres en edad fértil, y en pacientes mayores de 40 años, como norma, está también pedirle, tenga o no tenga patología de base, rayos X de tórax, AP, y lateral no tanto, pero siempre sí tiene que tener un rayos X de tórax, PA. PA, esto es para valorar, para su valoración cardiológica. Otros exámenes complementarios que se pedirían, estos son opcionales, que no están normados, que no es norma pedir en todos los pacientes, es el examen de orina en caso de que crean que el paciente está con una infección urinaria, una gastroenteritis, entonces se le hace un coprocultivo. El electrocardiograma siempre debe estar presente en pacientes igual mayores de 40 años y las pruebas de función respiratoria si el paciente tiene patologías de base. Entonces, para realizar esta evaluación, la evaluación prequirúrgica, tenemos varios métodos para realizar, para clasificar el riesgo quirúrgico de nuestro paciente. Entre estos está la evaluación del riesgo anestésico, que se hace con la escala de ASA, la evaluación del riesgo cardíaco con la escala de Boltzmann y la evaluación de función pulmonar. Entonces, hay varios factores que hay que analizar. Entre estos están los factores prequirúrgicos dependientes del paciente, que van a ser la edad, el estado nutricional, si el paciente es obeso o desnutrido,
si presenta o no patología cardíaca, daño hepático o patología pulmonar y renal, ¿no? Y en los dependientes de la misma patología en sí, están las que presentan, digamos, una apendicitis que ya tiene una complicación como la peritonitis, un trauma abdominal con una complicación, un shock hipovolémico, pacientes politraumatizados. Entonces van a ser distintos factores dependiendo de qué factores, de qué complicaciones tenga el paciente. Se va a determinar qué tipo de medidas tomar, ¿no? Y están los factores que son dependientes del procedimiento quirúrgico. Entre estos no solamente está el acto quirúrgico, sino también la intervención del anestesiólogo, ¿sí? Los medicamentos que se van a usar para anestesiar al paciente y determinar si el paciente va a requerir una anestesia local, regional, general. Entonces, de todo eso depende, ¿no? Entonces, la clasificación de la American Society of Anesthesiologists clasifica al paciente en 5, en realidad en 6, pero el paciente 6 es donador de órganos, ¿sí? Con muerte cerebral, que va solamente a donar órganos. ASA 1 describe a un paciente aparentemente sano, sin patologías de base, sin ninguna complicación. ASA 2 es un paciente con condiciones médicas pero controladas o compensadas, ¿no? Como la hipertensión arterial compensada, la obesidad leve, fumadores sin patologías de base, diabéticos compensados. El ASA 3 son pacientes con una condición médica con efectos, con alteraciones sistémicas importantes que no son incapacitantes. Y el ASA 4 son pacientes con enfermedad sistémica grave, como por ejemplo la angina inestable, la insuficiencia cardíaca descompensada, una EPOC severa o una falla paterrenal. Y los pacientes con un ASA 5 son pacientes moribundos, el cual no se espera que viva más de 24 horas con o sin cirugía. Otra forma de evaluar al paciente que va a entrar al quirófano es mediante la escala de Goldman, que va a valorar la edad del paciente. Si es mayor de 70 años le va a dar 5 puntos. Si tuvo un infarto del miocardio en los últimos meses, en los 6 meses anteriores al procedimiento quirúrgico, le va a dar 10 puntos. Si va a haber distensión yugular, 11 puntos. Si hay estenosis aórtica importante, 3 puntos. Ritmo sinusal, 7 puntos. Si hay más de 5 contracciones en el electrocardiograma, 5 contracciones ventriculares, le va a dar 7 puntos. Si hay malas condiciones generales, 3 puntos. Y en la cirugía, si hay complicaciones o alteraciones intraperitoneales, 3 puntos. Y si hay alteraciones intratorácicas, otros 3 puntos. Y entonces, dependiendo a esos parámetros que se va a valorar, el paciente puede tener un riesgo bajo, un riesgo intermedio o un riesgo alto. Y dependiendo en qué grado esté clasificado nuestro paciente, puede tener diferentes porcentajes de complicación y hasta muerte, ¿no? En pacientes con una valoración prequirúrgica con riesgo bajo, en Goldman, va a tener una probabilidad de 0.7% de complicaciones y un 0.2% de muerte. Esto es una valoración prequirúrgica más que todo por la patología de base que tiene el paciente. No está hablando del procedimiento quirúrgico, ¿no? Cuando el Goldman está entre 6 y 12, tiene una probabilidad del 5% de complicarse el paciente y una probabilidad de muerte del 2%, ya sea cualquier cirugía que se someta, ¿no? Una puntuación moderada que va desde 13 a 25 puntos, el riesgo de muerte sube hasta un 20% y un 11% de complicaciones. Y un riesgo alto, mayor a 25 puntos, tiene un riesgo de muerte de hasta el 56%. Estos pacientes deben referirse a hospitales de tercer nivel
o segundo nivel que tengan el servicio de terapia. No pueden realizar su cirugía en un hospital que no cuente con terapia intensiva. Entonces, una vez valorados estos parámetros, ya nosotros vamos a determinar si vamos a operar a ese paciente o no, o si lo vamos a referir. En cuanto a la función pulmonar, habíamos mencionado que esto se realiza generalmente a pacientes que tienen patologías de base, ¿sí? Entonces, es opcional cuando los pacientes no tienen patologías de base y nos predice si es que o vamos a necesitar esa valoración si en caso nuestro paciente tuviera una complicación como una atelectasia pulmonar, una neumonitis o una neumonía postquirúrgica, que son las complicaciones inmediatas más frecuentes, ¿no? Pero no siempre están relacionadas al acto quirúrgico, sino que también al procedimiento de anestesia. Entonces habíamos dicho que también es importante siempre conseguir el consentimiento informado antes de realizar el procedimiento quirúrgico. Y el preoperatorio, como su nombre dice, son medidas que se van a realizar varios días y hasta meses antes de que el paciente se someta al procedimiento que se va a realizar, ¿no? Entonces, en este tiempo se deben de suspender medicamentos si es necesario, como por ejemplo los antiagregantes plaquetarios, compensar al paciente si es un paciente que tiene una patología de base, como por ejemplo hipertensión arterial, diabético descompensado, entonces hay que hacerlo valorar con medicina interna, que modifique su tratamiento si es que ya tiene un tratamiento o que empiece a tratarse, si en caso de que no esté siguiendo el tratamiento como debe. Entonces, en cuanto a la suspensión de medicamentos, los más importantes que hay que ver es cuando usan antiplaquetarios. Estos medicamentos se deben de retirar entre 5 a 7 días antes. Por ejemplo, el clopidogrel, la aspirina se debe quitar de 2 a 5 días antes y los AINES 24 horas o menos, ¿no? Casi no tienen mucha relevancia los antiinflamatorios. Entonces, ¿qué es una compensación? Es un conjunto de procedimientos físicos y químicos que buscan restablecer las funciones basales del paciente. ¿Qué hay que hacer en pacientes hipertensos? Bueno, nuestro objetivo es primero valorar y optimizar el estado hemodinámico, la toma de tensión arterial y administración de fármacos si es que este requiere, evaluar el electrocardiograma secuencialmente. Se pide uno en las primeras consultas y si hay alguna alteración se va primero tratar la patología de base, hacer electrocardiogramas de control y ver si es que hay alguna alteración. ¿Qué más? Se debe de pedir, como en todo paciente, pruebas hematológicas, pruebas de función renal y hepática, pruebas de esfuerzo y electrocardiograma. ¿Cuáles son las pruebas de función renal? ¿Tú? ¿No? ¿Cuáles son las pruebas de función renal? Los laboratorios que pedirías para valorar la función renal del paciente. Urea y creatinina. ¿Y las pruebas de función hepática? O dicen, ¿no? Perfil hepático piden. ¿A qué se refiere cuando dicen? Bilirubinas, ya. Albúmina. Transaminas, ¿quién dijo transaminas? Transaminas, ¿cuáles son las transaminas? ¿Qué más? Falta una. GGT, ¿no? Y las pruebas en el hemograma,
siempre se debe de pedir el TP y el INR en todos los pacientes. Y si hay alteración, tratas. Entonces, en pacientes diabéticos, igual, como objetivo tenemos control metabólico y hemodinámico, corregir y evitar cualquier complicación asociada a esta patología, corregir la deshidratación, finalmente cuando son pacientes diabéticos descompensados, ¿no? ¿Qué pruebas se le debe de pedir? Glicemia, equilibrio ácido-base, pH. ¿Qué pruebas le pedirían para eso? Para saber si su equilibrio ácido-base y su pH está bien. Oximetría, dice acá. Gasometría. Urea creatinina. Hay que realizar el balance hídrico. ¿Y cómo pedirían esto? Digo, ¿a qué se refiere cuando piden electrolitos o ionograma? Sodio, potasio, calcio. Magnesio. ¿Qué más? Sodio, calcio, potasio. Vamos a hablar un poquito de su tratamiento. Se debe realizar infusiones glucosadas e insulina. Infusión de suero salino al 9%, si hay depresión de volumen, y infusión de potasio si la función renal es normal y el potasio sérico se encuentra normal o bajo. ¿Cuánto es el potasio normal en sangre? 135%. ¿Tú? Potasio. ¿De atrás? Potasio. Niveles de potasio. ¿Quién sabe? Allá. ¿Qué? ¿Crees? 3,5. Este 5, ya. ¿Y el sodio? Hasta. Calcio. 5,6. Calcio. ¿Tú sabes? ¿Calcio? Doctor Google, ¿estás consultando? No, lo que me dieron. Al menos sí, algo de eso. Está bien. Entonces, pacientes hipertiroideos, el objetivo es evitar la tormenta tiroidea, control de la glándula tiroidea, bloqueo de acción periférica de la hormona liberadora y control de los factores desencadenantes. ¿Qué pruebas se deben tomar? Tomar la temperatura, la glicemia, electrolitos y las pruebas tiroideas. T3, T4 y TSH. ¿Qué es la TSH? ¿Qué pregunta? Sí, estamos hablando pues, de pacientes hipertiroideos, pero ¿qué es esta prueba? ¿Qué determina? La función de la tiroides, o sea, tipo, si está recibiendo la señal para poder producir. ¿Qué se llama eso? ¿Qué es la TSH? Hormona secretora de. Fuerte para que escuchen. ¿Y T3? ¿Cómo se llama la T3? T3. T3. Tiene otro nombre. T3 es su abreviación. Ah, sí. ¿Qué pasa si la TSH está elevada? T3 y T4. Hay mucha estimulación. Entonces, ¿qué tiene tu paciente? Hipertiroidismo.
¿Por qué? Hiper. O sea, Hipertiroidismo. es elevado y pues... No, pero ¿qué es si la TSH está elevada? ¿Qué tendría? Hipertiroidismo. No, hipotiroidismo, porque estaría intentando hacer la estimulación, pero no estaría logrando. Caray, Carlos gastando los 6 neurones. Entonces, Fregues el cerebro. todas esas medidas que hemos realizado, como mencionado, se hacen semanas antes, ¿no?, del paciente. Si un paciente está con desnutrición, por ejemplo, un paciente desnutrido, y va a entrar a una resección colónica, ¿ya? Resección del sigmoides. Entonces, lo que deberíamos de pedir, aparte de todo lo que se pide en pacientes, hasta en pacientes sanos, deberíamos de pedir lo más importante es las proteínas, ¿sí? Porque esas nos van a ayudar a que el proceso de cicatrización sea efectivo. Entonces, si las proteínas están disminuidas, entonces a ese paciente primero tenemos que dar un tratamiento dietético, una dieta hipercalórica, hiperproteica, le dan suplementos dietéticos y todo lo demás. A esos pacientes se realiza el preoperatorio hasta 3 meses. No puedes decir, este paciente está desnutrido, le doy proteínas una semana y lo opero. No, entonces tienes que hacer un control primero a las 2 semanas, luego al mes. Si ya está bien, entonces recién puedes hacer un preoperatorio inmediato, que vamos a hablar de eso un poco ahora, y hacer el procedimiento quirúrgico. ¿Ya? Igual en pacientes diabéticos, igual necesitan una compensación con varios días de anticipación. Entonces, en el preoperatorio inmediato, ¿qué vamos a hacer, realizar para que el paciente pueda entrar a quirófano? Generalmente se hace 24 a 48 horas antes, ¿no? Primero, valorar la dieta, qué dieta le vamos a dar, si va a requerir o no de profilaxis, o vamos a dar un tratamiento antibiótico como tal, ¿no? Y medidas generales. En cuanto a la dieta, generalmente un día anterior a la intervención se da una dieta líquida blanda y 12 horas, bueno, antes decían 24 horas antes, que no podía comer nada. Ahora es 12 a 8 horas, recién se pone NPO, ¿sí? Un día anterior, líquida o dieta blanda, y 12 horas antes del procedimiento quirúrgico se deja al paciente en NPO. Nada por vía oral. ¿Qué más? El día de la intervención, dieta absoluta, también le llaman así, que es lo mismo, nada por vía oral, y a partir de las 12 horas antes, ¿no? Corrección del ayuno preoperatorio, se debe dar también soluciones, como ya hemos aprendido a sacar, según lo que requiere el paciente, ¿no? Podemos hidratar con lactato o solución fisiológica. Dextrosa no se recomienda mucho. Entonces, ¿quién sabe cuál es la diferencia entre antibioprofilaxis y el tratamiento antibiótico? Las dosis. La dosis. Para que no tenga una infección. La profilaxis estaría evitando la infección y la terapéutica estaríamos atacando la patología. Imagínense un paciente con una colecistitis aguda litiasis. ¿Qué harían? ¿Le hicieran un antibioprofilaxis o inician el tratamiento antibiótico? Tratamiento cirugía. Se realiza profilaxis, igual que en toda cirugía programada, hernias, vesículas, todo lo demás, es antibioprofilaxis. ¿Ya?
Entonces, ¿qué es la administración de antibióticos profilácticos que pueden reducir la frecuencia de la infección postoperatoria en la herida y en pacientes con ciertas cirugías, ¿no? Generalmente la antibioprofilaxis se hace con cefalosporinas, la cefotaxina, ¿sí? Se debe elegir un antibiótico eficaz, que es una cefalosporinas, seleccionar un antibiótico con baja toxicidad y aplicar una segunda dosis de antibiótico si la cirugía dura más de 4 horas y el doble de vida, o el que sea una cirugía con el doble de vida, la duración del doble de la vida media del antibiótico, ¿no? Entonces, ¿cuándo se da la antibioprofilaxis? Generalmente se da de 2 horas antes o 30 minutos antes del procedimiento. ¿Cuál va a ser el factor para que demos 2 horas antes o media hora antes? ¿El tiempo de la vida media o el tiempo de intervalo entre medicamentos? Es por el tiempo de vida media del antibiótico, que de todos generalmente es después el pico, después de la hora. Entonces, ¿cómo elegir un antibiótico según la cirugía que se va a realizar al paciente? Entonces, entre las indicaciones está, por ejemplo, en una cirugía cardiovascular se va a usar la cefazolina y como alternativa la vancomicina. En el área abdominal o una cirugía gastroduodenal, como les había mencionado, igual se va a usar la cefazolina, se puede usar el cefotetán y la cefoxitina, ¿sí? La ampicilina y sulbactam casi nunca. Sí, estos tres. Y como alternativa podemos usar las fluoroquinolonas o la ciprofloxacina. En las vías biliares con infección activa, esto quiere decir que tiene una colitis aguda, necrosada, igual se usa cefotetán o la cefoxitina, pero si no está con una infección con áreas de necrosis, se puede usar la cefazolina. El intestino delgado, lo que usamos aquí en Bolivia es las cefalosporinas más el metronidazol, ¿sí? Pero si en su examen ponen ampicilina en la sulbactam, les hago pasar, pero anótense cefazolina o ceftriaxona más metronidazol, una de esas dos más metronidazol. Cefazolina o ceftriaxona Metronidazol. más metronidazol. ¿En cuál era? El intestino delgado y colon, ¿sí? Cabeza y cuello, procedimientos neurológicos y operaciones ortopédicas, todos usan la cefazolina. Mama igual cefazolina. Cefazolina o ceftriaxona más metronidazol. Ya, después vamos a hablar de anestesia otro día. Hagan grupos. Solo una cosa solo van a hacer. Van a hacer el preoperatorio de una patología específica. Esto hemos hablado en general, ¿no? Ustedes van a hacer de las patologías más frecuentes que hay acá en cirugía, ¿no? Ustedes hacen de apendicitis, pancreatitis, colon, colecistitis, los de atrás, vesícula biliar y hernia, ¿sí?